Adelante. Buenas tardes. El Centro de Estudios Parlamentarios, bajo auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la bienvenida al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales. Nuestro país invitado es Uruguay, bajo la conducción del maestro Abraham Nuncio Limón y la ponencia de la maestra Andrea Añón Monteserín. Andrea Añón Monteserín es exploradora e investigadora descolonial, antiparcial y antirracista, caminante en diálogo por las tierras latinoamericanas, conviviendo con comunidades locales, pueblos originarios, involucrada y comprometida con sus problemáticas sociales, desde el 2014 hasta la actualidad. Licenciada en Comunicación Social, Periodismo, Magíster en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, especialista en Patrimonio Cultural, posgrado en PCI, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diplomado en PC INA México. Actual doctorado en Estados Latinoamericanos en la UNAM, con una investigación sobre la defensa del territorio de los pueblos originarios del Uruguay del siglo XXI. Y realiza un diplomado en Historias Indígenas en las Américas del siglo XIX al siglo XXI, UNAM, México. Ahora, para dar inicio al conversatorio, cedo la palabra al maestro Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios. Buenas tardes, ante todo, bienvenidos a este diálogo que hoy sostendremos con la maestra Andrea Añón Monteserín. Ella pues es originaria del Uruguay y ustedes han escuchado su interesante trayectoria curricular y por lo mismo nosotros la hemos invitado para charlar esta tarde con nosotros en torno a las realidades que surcan a su país, Uruguay, y en específico aquellas que tienen que ver con la etnia charrúa, entre otras, que habitan el territorio uruguayo. Así que pues me da mucho gusto, maestra, recibirla en nuestro espacio y le pido que haga uso de la palabra para poder iniciar nuestra conversación. Así que haga usted lo propio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por este espacio también tan importante donde podemos intercambiar y reflexionar sobre problemáticas que atraviesan a nuestras sociedades, ¿no?, de las Américas. Bueno, simplemente complementando un poco la presentación que hizo Daniela, me gustaría decir que desde el 2021 trabajo en el movimiento indígena, con el movimiento indígena, ocupando diferentes posiciones y bueno, y mi investigación actual es sobre la violencia del Estado uruguayo hacia las comunidades y organizaciones indígenas y la defensa del territorio por parte de estas comunidades y organizaciones indígenas. Entonces, yo comencé trabajando principalmente los genocidios indígenas en América Latina. También esta experiencia de vida que tengo de estar en movimiento por América Latina y conviviendo con comunidades locales, originarias, me ha permitido vivenciar bien de cerca lo que es la continuidad del genocidio indígena en pleno siglo XXI. Y esa inquietud me llevó a trabajar concretamente con mi propia tierra, con el propio territorio donde nací. Entonces, bueno, me gustaría contarles un poco sobre algunos avances que he tenido en las reflexiones en relación al genocidio charrúa en Uruguay. Las discusiones sobre el genocidio charrúa se limitan mucho a una perspectiva político-partidaria o jurídica,
lo cual dificultan la comprensión de los procesos sociales inherentes y consecuentes, impidiendo una justa reparación histórica, ¿no? Además, las investigaciones científicas sobre los indígenas se reducen a un enfoque muchas veces disciplinario, o bueno, en el mejor de los casos, multidisciplinario, pero que no dialogan con la realidad indígena que se manifiesta sociopolíticamente desde hace más de 30 años. Y por lo tanto, tampoco logran acompañar las necesidades y reivindicaciones de este sector de la sociedad, ¿no? Las reivindicaciones y demandas del movimiento indígena en Uruguay dejan de manifiesto una continuidad en la estructura de dominación, donde el Estado excluye de la identidad nacional y de la órbita sociopolítica a las comunidades, organizaciones y clanes indígenas. Y su negación como sujetos de derecho y la ausencia de reparación por el despojo y opresión sufrido por el pueblo charrúa durante la construcción del Estado-Nación fue generando una situación de desigualdad económica, política, social y cultural que al día de hoy se encuentra impune. ¿Se me escucha bien? Sí, Está perfecto. Y una consulta, yo escucho constantemente un sonido. es el de las personas que están ingresando. Ah, está. Ese sonido no se puede quitar, ¿verdad? Sí, no, Ah, es está. parte del sistema, ¿no? Está, no, disculpe, es la primera vez que estoy en esta No, Creo adelante, plataforma. que por sí, sí, favor. que las notificaciones sí se puede silenciar el sonido. Ah, bueno, sí, lo puedes silenciar mejor yo pensé que era inevitable también. Sí, ahí hay una función que dice silenciar chat y ahí se puede. A ver, voy a ver si lo puedo hacer porque Eh, me distrae un en la poco. barra de herramientas, ¿dónde lo localizas, eh? En los tres puntitos se mete al chat, arriba hay tres Ah, sí. puntitos, ahí dice silenciar chat. A ver, Andrea, Estoy ahí intentando, estoy en el chat dice y silenciar los chat. tres puntitos donde Yo no lo están. veo. Yo los tres puntitos no encuentro. A ver, sí, No, bueno, si no, pues no una importa. disculpa, la verdad, yo no había advertido esto, pero sí, bueno, pues es que cada que ingresa una nueva persona se escucha esta campanita, ¿no? Estoy tratando de ver si encuentro la opción para silenciar, pero no la veo. Sí, yo Bueno, tampoco la encontré en los tres puntos. a ver acá más acciones. No. Bueno, no importa, sigo con el sonido. Bueno, estaba haciendo una suerte de introducción. Entonces, desde hace más de 30 años que la población indígena, para hablar en términos institucionales, ¿no? La población indígena de Uruguay se está organizando para visibilizarse en toda la sociedad y para reivindicar por justicia social debido al racismo y a las desigualdades socioeconómicas que han debido enfrentar desde la construcción del Estado que se construye en 1830, bueno, se comienza a construir en 1830 hasta el presente. Y ante la violenta e ininterrumpida negación de la existencia indígena en todas las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del territorio, el principal reclamo al día de hoy continúa siendo el reconocimiento de la identidad indígena como una parte constitutiva de la identidad nacional. Como te decía previamente a comenzar, de acuerdo al último censo del 2011,
que es la primera vez que se incluye en un censo nacional la ascendencia indígena como una opción, el 5% de la población se autorreconoce indígena y la mitad reconoce esa ascendencia como la principal. Es decir, el 2,5% de la población dijo tener ascendencia indígena, pero marcó que también tiene ascendencia europea, ¿no? Es decir, como reconociendo ambas ascendencias. Pero el 2,5% reconoce que la ascendencia indígena es la con la que se identifica. Asimismo, desde la década de 1980, el Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad de la República realiza investigaciones sobre la ascendencia indígena, revelando en el 2017 que el 34% de la población es descendiente de indígenas por línea materna. Es decir, 1/3 de la población total lo es, y la gran mayoría de las personas hasta lo desconoce o lleva décadas o años investigando su historia y en muchos casos recuperándola. Estos datos, ¿no? Esto que digo que por línea materna es la ascendencia indígena, también nos revela el grado de violencia sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, las cuales debieron tener hijos con europeos o criollos, ¿no? Sobre lo cual también hay un montón de crónicas sobre ese tipo de situación. Entonces, yendo concretamente a el comienzo del genocidio, el genocidio indígena en el actual territorio uruguayo, al igual que el resto de los genocidios indígenas en América Latina, comienza con la colonización, o por lo menos yo lo entiendo desde ese momento, ¿no? Cuando las fuerzas invasoras arribaron al continente con la intención de conquistar las tierras, los cuerpos y colonizar toda la vida existente. Ambos procesos, el genocidio y la colonización, buscan transformar la identidad del pueblo sobre el que se ejerce violencia a través de diferentes mecanismos simbólicos y materiales. Y a lo largo de los siglos, el genocidio continuó siendo practicado por las clases dominantes para destruir la identidad de aquellos grupos humanos que suponían una amenaza para los intereses imperialistas. Acá hablando como en términos generales, ¿no? de toda nuestra... porque los procesos genocidas indígenas han sido y son diferentes, ¿no? Con cada pueblo y tienen sus propias particularidades en cada territorio, pero coinciden en esa búsqueda de destrucción de una forma de vida. La eficacia de la colonización fue logrando la imposición de una nueva forma de ser, poder y saber que fue transformando la identidad de los pueblos nativos. Durante la construcción del Estado-Nación, los herederos de los colonizadores, es decir, los hombres blancos, criollos, militares, imitaron esos modelos impuestos, entendiendo a las personas charrúas como un obstáculo para el desarrollo de la nación. Es así como se fue gestando lo que Casanova llamó de colonialismo interno, luego Silvia Rivera Cusicanqui también habla en esos términos, donde hegemonizó una sola visión del mundo sin permitir la posibilidad de vida de las formas preexistentes a ese nuevo sistema. Y en ese sentido, se van construyendo las relaciones sociales entre el Estado y las personas indígenas, sujetas a un patrón de poder sobre la base de la idea de raza. Aquí estoy retomando las ideas de Quijano y de Segato, ¿no?
Y esto lo que hace, este patrón de poder sobre la base de la idea de raza, es inferiorizar y negar el derecho a ser de las personas racializadas, ¿no? En este caso, trabajo concretamente con los indígenas. Para fines del siglo XIX, las relaciones sociales entre los charrúas y las clases dominantes eran cada vez más conflictivas por diferentes concepciones sobre el territorio, por intereses divergentes, ¿verdad? Y unos dominando y oprimiendo a los otros. Los charrúas cada vez tenían menos libertad para transitar por el territorio y desplazarse en función de sus necesidades. Al margen, ¿no? Les comento que el pueblo charrúa era un pueblo seminómade y entonces se iba moviendo por el territorio en función de sus necesidades alimenticias. Estaba por temporadas ubicadas a orillas del Río Negro, por ejemplo, eso sería en el centro del territorio uruguayo hoy en día, y estaban una temporada allí cazando, alimentándose de los animales que habían en el momento, plantaban maíz, también porotos, pero luego se desplazaban y iban hacia otro territorio. Entonces, para los indígenas, el territorio pasaba a ser un espacio cada vez más difícil de vivir, con más limitaciones y amenazas para su integridad colectiva. Después de 1828, la expansión del latifundio y la consolidación de la ganadería pasaron a ser dos grandes estructuras organizadoras del territorio que negaban las formas de toldería de los charrúas. Los charrúas vivían en las tolderías, ¿no? Así se les llamaban, que también se le puede llamar rancherías, ¿no? Entonces, el pueblo charrúa vivía en tolderías de forma comunitaria, como les dije, seminómade, de acuerdo a sus necesidades de existencia. Y en 1830, cuando se crea el Estado por constitución, el pueblo charrúa, ubicado principalmente al norte del Río Negro, con mínimas posibilidades de desplazamiento, empiezan a tener, como les decía, cada vez mayores problemas, porque el avance de la ganadería estaba siendo cada vez más, era inminente, ¿no? El Estado empieza a establecer rentas públicas para impulsar la industria ganadera como principal capital. Y claro, las tierras, el territorio uruguayo estaba muy poco poblado, entonces se empieza a fomentar la migración europea y se transforman completamente los charrúas como enemigos nacionales, pasan a ser enemigos nacionales. Hay evidencia documental, ¿no? Donde se puede ver claramente toda la negativización que hay de los charrúas, como los salvajes, los bárbaros, inadaptados, incivilizados, bueno, y la necesidad de tener que acabar con ellos, ¿no? Como sucede en toda América Latina con los procesos independentistas, las relaciones de producción se vuelven una parte intrínseca de la nueva identidad, así como del nuevo sistema estructurante de la sociedad y del mercado global. Entonces, cada vez se está llamando a más europeos que vengan a poblar las tierras, y bueno, los charrúas eran una amenaza, porque andaban libres, porque eran salvajes, y entonces en ese contexto es que se empieza a planificar el genocidio charrúa, o sea, que el Estado concretamente empieza a planificar el genocidio charrúa. Y bueno, a través de una serie de medidas políticas, y cito acá una carta de 1830, medidas políticas, y dicen, más serias y eficaces que contengan de raíz unos males tan inventerados y graves, y que tolerados podrían venir a causar la completa ruina de las fortunas de nuestros hacendados,
la desolación de las familias, la inmoralidad y cuántos males más. Entonces, bueno, ahí para que vean con qué terminología se refieren a los charrúas. Y entonces se empieza a planificar que es necesario acabar con los charrúas, eliminarlos, ¿no? Entonces, lo que se logra es el desmembramiento de las tolderías, ¿no? Tras el aniquilamiento masivo de las personas. Se realiza el 11 de abril de 1830, se realiza la matanza más grande, o por lo menos así es como está registrada, pero hay una serie de matanzas en realidad. La matanza de Salsipuedes, que es esta que les digo, la de 11 de abril de 1830, ha quedado un poco mitificada como la matanza, pero les repito, hay registros y evidencias de muchas otras matanzas, ¿no? Pero lo que tiene de particular esta matanza es que luego de realizada, bueno, primero que es una traición, fue una matanza que se les invita a los charrúas como a un encuentro, a confraternizar, a discutir, y se les pide que se retiren las armas, se les da alimentos, se les da bebidas, y bueno, se los agarra así desprevenidos, ¿no? De igual forma, hubo muchos charrúas que desconfiaron y no fueron, y bueno, y hubo muchos sobrevivientes también que se estuvieron, que se escondieron en los montes, que se fugaron algunos. Y lo que tuvo de particular también es que luego de esa matanza se capturan prisioneros, se los lleva caminando 300 kilómetros hasta la capital, hasta Montevideo, hasta el sur. La matanza se realiza en el centro del país, lamento que acá no tengo un mapa, pero bueno, después lo pueden buscar, entre el departamento en el límite de Tacuarembó y Paysandú, ahí se realiza la matanza, y a lo largo de 300 kilómetros, bueno, los trasladan forzosamente hasta Montevideo, y a lo largo de ese recorrido se realizan también, se van entregando mujeres a diferentes estancias para que sean esclavizadas. Entonces se las va repartiendo a las mujeres en casas de hacendados, por supuesto, en casas de militares, para que queden allí como sirvientas, como esclavas, pero obviamente que en la limpieza, en la cocina de las casas. Y los hombres son capturados, en su amplia mayoría pasan al ejército, pero bueno, quienes más sobrevivieron fueron las mujeres. Y luego, una vez que llegan a Montevideo, bueno, las madres son separadas de sus bebés, a los niños también se los entrega en casas de hacendados y de militares. Bueno, de hecho, el reparto es publicado en un diario, por lo tanto es algo completamente oficial, formal, ¿no? Por parte del Estado. Y bueno, y en el aviso de los repartos, se dice que los nuevos amos deben, y cito palabras textuales, tratarlos bien, educarlos y cristianizarlos. Entonces, si bien no hay detalles y no hay un protocolo establecido, queda claro que el nuevo proyecto lo que busca es desindianizar a los charrúas, ¿no? Darles sus costumbres. Es decir, por medio de la matanza y por medio del desmembramiento de los cacicazgos, se logra que las familias ya no puedan mantenerse en comunidad, que ya no puedan mantener sus costumbres,
que ya no puedan reproducirse como pueblo, como etnia, como identidad, pero a su vez todos son separados, todas las personas son separadas y tienen una imposición de una nueva forma de ser, de vivir, de entender. Entonces, lo que se busca es continuar borrando la identidad de los charrúas, ¿no? Transformarla en una forma educada, en una forma cristiana, con valores fundamentales para los hombres de las clases dominantes y para la nueva identidad nacional que se quiere crear, porque, vuelvo a repetir, estamos hablando de que la matanza fue en 1831, el Estado se crea en 1830 por Constitución, pero sabemos que la identidad nacional es una construcción que lleva bastante tiempo, ¿no? Pero entonces estos son valores, digamos, de esa nueva identidad nacional que se quiere crear, borrando todo rastro indígena, todo rastro indígena. Las mujeres adultas, por ejemplo, eran rechazadas por entenderse inútiles para el trabajo doméstico y muchas veces las familias las devolvían, las tiraban, las dejaban en la calle, abandonadas. Luego estas mujeres terminaban siendo prisioneras, en muchos casos, hasta la muerte. Y bueno, como les dije, la separación de las madres e hijos también supuso una enorme violencia y angustia que también está registrada en muchos documentos, publicados también en diarios de aquel entonces, donde también mujeres de las clases dominantes estaban manifestando la indignación ante esa crueldad, ¿no? Entonces también las mujeres empatizaban con esa situación. Pero bueno, destaco esto para que quede claro que la violencia durante el comienzo del genocidio fue particularmente cruel con las mujeres. Entonces las charrúas esclavizadas ingresaron como les decía, al espacio privado de familias de políticos, de capitanes, de tenientes, constituidas con una ideología estructurada por el racismo, por el colonialismo. Y por supuesto que completamente diferente a la cosmovisión indígena. Y educarlas, como decían, y cristianizarlas implicaba una violencia de negación de la identidad. La naturalización de estos repartos esclavistas como una práctica institucional formalizada, como les decía, y documentada, va constituyendo también una violencia estructural, ¿no? Donde los indígenas se van asumiendo inferiores en la estructura, en el Estado, ¿no? Se van asumiendo inferiores y deben ser transformadas en personas educadas y cristianas. Y se van asumiendo inferiores por el Estado, pero también por las clases dominantes, ¿no? Y de esta forma entiendo que se va consolidando en el ámbito público y privado las relaciones de poder entre las personas indígenas y las clases dominantes, donde los últimos, las clases dominantes, son superiores y tienen derechos sobre los cuerpos de los primeros. Y hago mucho hincapié en esto porque esto es como se construye el Estado, es como comienzan a generarse las relaciones entre los indígenas y las clases dominantes, y es como entiendo que al día de hoy continúan siendo. Entonces, retomando también el concepto de genocidio, el concepto de genocidio es creado por el jurista polaco Rafael Lemkin,
bueno, por lo menos es quien acuñe por primera vez el concepto, ¿no? Y luego el sociólogo argentino Feyerstein lo retoma, y él entiende que el objetivo del genocidio, y yo concuerdo, yo parto desde este mismo punto, que el objetivo del genocidio, entendido como una tecnología de poder, es destruir la identidad del pueblo sobre el que se ejerce violencia a través de diferentes medidas, desintegrando las formas organizativas, sociales, económicas y culturales e impidiendo su reproducción. Y entonces, todas estas diferentes medidas que les fui comentando, ¿no? Las matanzas, las persecuciones, porque bueno, luego de la matanza de Salsipuedes que les comenté, que desemboca en los repartos, en los traslados forzosos, en la esclavización, luego siguen habiendo persecuciones. Todas estas medidas hacen que se haya desintegrado por completo en el territorio uruguayo las comunidades indígenas, ¿verdad? Y el Estado, las fuerzas opresoras militares y políticas, fueron buscando. Estimada Andrea, parece que se fue tu audio. ¿No quieres ver? Porque te vemos, pero no te escuchamos. Víctor, Ay, a ver ya. ahora, Sí, 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 ah, ya volvió el audio. no sé qué habrá pasado. ¿Desde dónde no se me escuchó? Eh, hace, digamos, medio minuto, muy poco, realmente muy Ah, poco. voy a prender la luz porque quedé a oscuras. Claro, sí, Claro. mejor. Disculpen que me puse, a ver, voy a poner acá. A ver ahí. Ah, ahí sí. Está. No sé cómo vamos de tiempo, me van diciendo cualquier cosa. No, tú toma tu tiempo, digamos, 10 minutos más y entonces nos detenemos para una ronda Ah, de preguntas y respuestas. perfecto. Bueno, entonces eso fue lo que sucedía en el siglo XIX. Y voy a pasar entonces un poco más al presente. ¿Qué pasa hoy en día? O mejor dicho, ¿qué es lo que fue sucediendo? Porque después del reparto y de estas esclavizaciones, eh, el Estado niega completamente, es decir, el Estado se construye con el mito, con el imaginario colectivo de que no existen personas indígenas en el territorio, ¿verdad? Y esto se replica en todas las esferas de la vida, en la educación formal, en todas las instituciones, en la academia incluso. A mí me resulta un gravísimo problema. Jamás se ha cuestionado en las investigaciones académicas qué sucedió con las personas charrúas, qué sucedió con estas mujeres. Jamás. Siempre se partió de la inexistencia de indígenas en el territorio y desde ahí se han creado todos los programas de la educación formal y se han realizado investigaciones sobre los indígenas siempre en el ámbito del pasado, la historia, pero nunca sobre qué pasó después de la matanza, porque, les repito, siempre se consideró que la matanza
marcó una inexistencia de indígenas. Entonces, hubo una política de silencio, ¿no? Yo lo entiendo así, una política de silencio que también viene acompañada de una consolidación de la violencia del Estado, porque el Estado se construye bajo una ideología racista, una ideología violenta y prácticas violentas. Y esa violencia del Estado se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Ese racismo se sigue manteniendo. Y eso se puede evidenciar también en la ideología que sostiene el Estado. El Estado es construido por los hombres militares y construyen todas las instituciones y son prácticamente las mismas familias las que se han mantenido al poder en el país, ¿verdad? Entonces, todo ha sido, más o menos, todas las instituciones han sido construidas por los mismos grupos de poder, por la misma ideología. En la década de los 70 han habido varios periodos donde la violencia estatal se ha recrudecido, ¿no? Pero viniendo más hacia el presente, en la década de los 70 en Uruguay tenemos una dictadura cívico-militar de 1973 a 1985, y es recién después que volvemos, o cuando comienza el proceso de democratización, cuando volvemos a la libertad de a poco, es ahí cuando las personas indígenas empiezan a hablar en el territorio uruguayo, cuando empiezan a levantar la voz un poco más en el espacio público. Digo un poco más porque en el espacio privado hay familias que mantenían como en un silencio o mantenían oculto la identidad indígena. Por supuesto que sí, pero en el espacio, en la esfera pública, no. ¿Por qué? Por todo lo que vengo explicando, ¿no? Porque la violencia del Estado, el terror, el terror ha sido la principal herramienta que ha imposibilitado que las personas indígenas hablaran, porque siempre han sido motivo de matanza y porque además eran negadas, pero completamente, ¿no? Ya creo que quedó claro que en todas las esferas. Entonces, ¿cómo van a decir que son indígenas personas que no existen? Y ese es un poco el escenario actual que ya de a poco se está deconstruyendo bastante, pero imagínense que los primeros años, cuando las comunidades y organizaciones indígenas comienzan a conformarse a fines de los años 80, y en Uruguay no se entendía muy bien qué estaba pasando. Y ahí también ha sido motivo de mayor violencia por parte de las clases dominantes hacia las comunidades y organizaciones indígenas. Es decir, cuando ha habido un fortalecimiento por parte de los indígenas, el Estado ha sido violento verbalmente de muchas maneras. Pero en la práctica, o sea, no solo quiero quedarme con el tema de los discursos, pero porque he analizado muchísimos discursos y los discursos son sumamente violentos hacia este sector de la población, pero las prácticas también. ¿Por qué? Porque al día de hoy no existen instituciones, no existen políticas, no existen medidas, programas, nada dirigido a los indígenas. Y repito, desde fines de los 80 que se están organizando las comunidades y organizaciones indígenas con reclamos concretos, con reclamo de que se reconozca la identidad indígena en el territorio, que se reconozca el genocidio indígena, que por supuesto que el negacionismo es extremo y absurdo, absurdamente violento, porque hay algunos argumentos de las clases dominantes de decir por qué no hubo genocidio,
que hacen alusión a la cantidad de muertos, por ejemplo. Dicen que no es un genocidio por la cantidad de muertos que hubo, o que no hubo genocidio charrúa porque los charrúas no eran de este territorio. Bueno, hay un sinfín de ejemplos. Y otra cuestión que me gustaría también comentar es que en el territorio, en Uruguay, tenemos población afro, y los afrodescendientes representan el 10% de la población total. Y bueno, por supuesto que es una realidad completamente diferente, pero también pasaron por un momento de negación e invisibilización. También pasaron por ahí, de tener discursos de políticos diciendo que no hay negros en el territorio, y les repito, el 10% de la población es negra, ¿no? Y bueno, y al día de hoy han logrado muchísimo el movimiento negro en Uruguay, sobre todo a partir de la década del 2000 en adelante. Se ha logrado un trabajo enorme de inclusión de secretarías antirracistas en casi todos los ministerios, políticas afirmativas, posibilidades, cuotas para trabajar, para estudiar. Y hay políticas étnico-raciales que están destinadas únicamente a la población afro. Y entonces ahí hay otra posibilidad de análisis, ¿no? De cómo también estas políticas podrían, de otras maneras tal vez, pero hay posibilidades de aplicar políticas étnico-raciales, así es como se les llama en Uruguay, también para la población indígena en Uruguay, y sin embargo no hay nada. Por otro lado, hay una hipocresía, digamos, por parte del Estado, porque también podemos encontrar muchísimas prácticas que sí reconocen a la población indígena. Lo que pasa que tienen que ver con un nacionalismo, ¿no? A partir del año 2000 también se han promulgado unas 12 leyes, por ejemplo, que tienen que ver con nombrar escuelas, sí, principalmente son centros educativos, y también algunas calles nacionales, algunas rutas nacionales, con nombres de 4 indígenas que han sido muy renombrados, porque también forman parte del mito, como los últimos charrúas. Y bueno, ese tipo de leyes han sido votadas muy fácilmente, sin ningún tipo de discusión, y vienen acompañadas de discursos completamente nacionalistas, completamente románticos, ¿no? Romantizando la historia de los indígenas, y entonces ahí es donde también podemos ver ese racismo, ¿no? Cuando conviene, cuando sirve, cuando no hay que darles nada, cuando no hay que ayudar, cuando no hay que reparar, fácilmente hablan y construyen, hablo de las clases dominantes, con pasión y con nacionalismo hacia los indígenas, pero bueno, cuando tienen que ver con cuestiones que atañen más a la economía y a la identidad nacional, que es algo que está muy en juego, que las clases dominantes no se niegan a poner en cuestión, ¿no? Lo que es la identidad nacional. En esos casos no hay nada, no hay ningún tipo de aporte por parte de los políticos, al contrario. Entonces, bueno,
Yo creo que el genocidio charrúa es un proceso social que continúa operando en ese sentido, en el sentido de que estamos en el siglo XXI y que hay un montón y cuando digo un montón, me refiero como a 18 comunidades y organizaciones indígenas que están reconstruyendo la cultura indígena, que están reclamando, que están reivindicando, que están trabajando fuertemente en diferentes esferas, de diferentes maneras, de forma autónoma. Y sin embargo, el Estado no está, no está apoyando y hace de cuenta de que no pasa nada, niega, sigue negando completamente. Así que bueno, espero haber sido clara y quedo atenta a cualquier pregunta, comentario. Encantada. Ahora, Abraham, tú tienes el micrófono apagado. Damos las gracias ante todo a la maestra Andrea Añón. La verdad es que nos muestra realidades que para nosotros parecieran sumamente lejanas y sobre todo cuando ella emplea el término de genocidio. El término de genocidio nunca ha sido empleado en la historiografía de Monterrey. ¿Por qué me refiero a Monterrey? Porque en Monterrey tuvo lugar un genocidio de las comunidades indígenas que, como en Uruguay, vivían de manera seminómada, se trasladaban de un lugar a otro en un enorme territorio llamado la Gran Cuenca Chichimeca, que daba desde el Océano Atlántico hasta prácticamente el Océano Pacífico y se extendía hasta lo que es el actual estado de Colorado en Estados Unidos. Entonces, ese genocidio nadie lo menciona en la historiografía de Nuevo León y para los jóvenes, sobre todo para los estudiantes, pues puede parecerles muy lejano el hecho de que una población sea menguada, sea disminuida y exterminada, como lo fueron las comunidades indígenas que encontraron los españoles cuando vienen a conquistar. Tampoco se habla del término de conquista acá, se habla del término de colonización para suavizar el impacto que produjo la presencia, pues, del Estado español, de la monarquía española, a través de sus capitanes y adelantados. Entonces, eso, escucharte a ti es un poco como escuchar lo que en el pasado fue la eh, conversión, la constitución, quiero decir, del Estado acá en el noreste del país, ¿no? El Estado se fue constituyendo precisamente sobre la base de una pugna entre españoles e indígenas que duró 300 años, hasta que finalmente entre las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas liberales de México los extinguieron. Ya no hay aquí comunidades indígenas y alguna puede haberla, ¿no? En el estado vecino de Coahuila, ¿no? Los Kikapúes. Y eso gracias a que Benito Juárez pues dio allí un decreto para preservar a esta tribu. Aquí había, Andrea, tú puedes imaginarte, pero eso se los narro sobre todo a los estudiantes. Aquí había 250 tribus con sus lenguas, con sus costumbres, con una serie de símbolos que llegan hasta nosotros, incluso con algunas muestras de arte rupestre, ¿no? Que se encuentran muy esparcidas y un tanto invisibilizadas, como tú dirías, ¿no? Para el grueso de los habitantes de Monterrey. Pero existen, ¿no?
Existen esos sitios arqueológicos donde se puede ver el paso de esas o la existencia de esas tribus por territorio que hoy es de Nuevo León. Entonces, para mí me resulta muy sorpresivo todo esto que Andrea nos ha narrado y no tan sorpresivo, pero sí lo es porque, vean ustedes, de acuerdo con diversas evaluaciones, ¿no? Eh, Uruguay ocupa el lugar 21 en la lista de países con menor índice de percepción de corrupción. Luego, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice que es el tercer país de Latinoamérica, después de Chile y de Argentina, con mayor índice de desarrollo humano en el mundo. O sea, y el 54º en el mundo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es uno de los países de la región con una distribución de ingresos más equitativa, con un coeficiente pues muy cercano prácticamente al cero. También es el cuarto país de Latinoamérica con la esperanza de vida más alta. En términos generales, uno no podría pensar que en una sociedad con estas características, pues pudiera haber estos vestigios de brutalidad humana, ¿no? De discriminación, de racismo, que cada vez y con mayor fuerza, desgraciadamente, están cobrando fuerza en diferentes partes del mundo. Lo último de lo que me he informado en ese sentido es de que hubo una fiesta de neonazis en la Ciudad de México, 300 neonazis, como si decir neonazi quisiera decir algo agradable, algo valioso, y no la muerte de 6 millones de personas solamente por ser judías a manos de las fuerzas hitlerianas. Entonces, esa es una aberración terrible, y sobre todo porque como en ese espacio de alguna manera oculto en Ciudad de México para alojar a 5 grupos musicales, pues debió haber convocado por razones naturales pues a un grupo muy importante de jóvenes. Pero finalmente, para no apartarme del tema de esta tarde con la maestra Añón, quisiera pues preguntarle cómo ella visualiza, percibe este contraste tan serio de las evaluaciones que se hacen desde fuera por diversas organizaciones sobre Uruguay y esa realidad que ella nos relata. Sí, sabés que yo tampoco lo veo como una contradicción. Creo que son cuestiones diferentes. Uruguay sí se caracteriza por, a ver, tenemos una población bastante pequeña y que se mantiene, somos 3,5 millones de habitantes en todo el territorio. Una población que se mantiene bastante estable y sí, en términos generales, no hay grandes problemas económicos, no hay índices de pobreza preocupante, ni de analfabetismo, ni de saneamiento. Sí, en términos generales, Uruguay está bastante bien posicionado y la vida es bastante tranquila. Sin embargo, en materia de derechos humanos, Uruguay tiene debes y creo que no se contradice. Es decir, Uruguay siempre ha sido, ha priorizado su capital, siempre ha priorizado su capital. Pero en términos de derechos humanos,
no está respondiendo conforme a las normativas internacionales, por ejemplo. Y de eso tiene un montón de recomendaciones y sugerencias de diferentes organizaciones internacionales, de diferentes estados, y Uruguay sigue haciendo caso omiso. En relación a la discriminación, por ejemplo, el Estado uruguayo recibió varias recomendaciones para adoptar medidas efectivas hacia el reconocimiento y visibilización de los pueblos indígenas, así como del combate contra la discriminación de las personas con ascendencia indígena. Eso, por ejemplo, ¿no? Como para tampoco alejarnos mucho del tema. Entonces, yo no lo encuentro como una contradicción. Creo que sí, está bien. Tenemos muy bajo nivel de corrupción, tenemos el índice de desarrollo humano bastante elevado, pero bueno, el racismo y la discriminación están presentes y están naturalizados. Ese es el grave problema, que la violencia está tan naturalizada que está solapada. Parece que no existe. Pero sí hay órganos internacionales que hace rato que le están diciendo al Estado uruguayo que debe ratificar, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que es el convenio que habla justamente de los derechos de los pueblos indígenas, y Uruguay sigue sin hacerlo. ¿Por qué? Y lo dice porque no reconoce que existan pueblos indígenas en el territorio. Muchas gracias, maestra Andrea Añón. Si hay alguna pregunta más, quisiera que se la formuláramos. Ya saben, con levantar, accionar pues ahí la manita. ¿Alguna pregunta que pudieran ustedes tener sobre el tema? Bien, a ver, por favor, Carlos, la pregunta de Carlos. Sí, no escucho. No escuchamos. Sí, buenas, ¿me escuchó? La pregunta de Carlos está escrita en el chat, maestro. Pero ya ves que yo no localizo el chat. No me la lees, por favor. Claro, la pregunta dice, ¿el mestizaje es discriminado por los mismos habitantes que se consideran completamente indígenas? Es una buena pregunta. De si el mestizaje se considera, pues, inválido desde la perspectiva de los propios, de las propias comunidades indígenas. Bueno, hay diferentes posiciones. No hay un consenso al respecto, pero he conversado con varias comunidades y hay muchas que no, que por supuesto que no, porque entienden que el mestizaje es normal, inherente a la humanidad y forma parte de un proceso desde la construcción del Estado, ¿no? O sea, desde que se construyó el Estado y las propias personas indígenas también podemos hablar de que son mestizas, ¿no? Nosotros no, acá en Uruguay no hablamos mucho del mestizaje porque lo entendemos como algo biológico, ¿no? Y cuando estamos hablando de la identidad indígena, no estamos hablando de biología, de sangre, del ADN, no importa. Acá la mayoría de las personas indígenas son mestizas. Son mestizas biológicamente, pero se identifican con la identidad indígena, ¿verdad? Entonces reivindican igual esa identidad indígena sabiendo que
su abuelo era europeo, pero su abuela, porque la mayoría de las historias son así, ¿no? La abuela era charrúa, pero el abuelo era europeo. La mayoría de las familias indígenas están constituidas desde un mestizaje. Así que no. Hay algunas comunidades incluso que también hablan de afroindígenas, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de un mestizaje, lo cual también es natural el mestizaje, ¿no? No existe discriminación al respecto. No. Gracias, Andrea. Ciertamente, yo creo que el mestizaje para toda sociedad es motivo de un fortalecimiento social mismo, porque normalmente esta mezcla cultural, en términos generales, da mayores posibilidades de comprensión, de entendimiento, de desarrollo, ¿no? Creo que, bueno, pues eso, que lo asuman así, está muy bien. Pero, pues eso, desde luego, a nosotros no debe de dejarnos sin preguntas acerca de lo que fue nuestro pasado acá en Nuevo León, acá en el noreste de México. Y bueno, ya he considerado algunos puntos de vista que les invito a los estudiantes, sobre todo, que los reflexionen en torno a lo que ahora somos, ¿no? Pero sin dejar de considerar justamente que hemos tenido un pasado y en ese pasado hubo un genocidio que permitió la extinción total de las comunidades indígenas que estaban establecidas, y no se puede decir que precisamente establecidas de manera tan institucional o permanente como otras comunidades hacia el sur de la geografía mexicana, ¿no? Pero bueno, finalmente la guerra entre quienes habitaban esas tierras y los españoles que llegaron pues a conquistarlas, pues fue una guerra que duró, como digo, 300 años, ¿no? Y solo el Estado liberal, pero conformado igualmente por individuos discriminatorios, racistas, pues dieron al traste con lo que era la presencia indígena en estas latitudes, ¿no? Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Y bueno, si no la hay, pues entonces damos las gracias muy cumplidas por su valiosa intervención a la maestra Andrea Añón Monteserín. Pues con ello nosotros despedimos este programa, no sin invitarlos a su cierre el cierre de mañana del fórum. Mañana tendremos la participación de la diputada brasileña Carol D'Artora. Ella dará un mensaje e inmediatamente después proyectaremos un documental titulado El proyecto cultural del neoliberalismo, cuyo comentario final estará a cargo del doctor John Ackerman, que es el productor de este film. Así que todo el mundo queda cordialmente invitado a nuestro cierre y a esa proyección. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta muchas luego, gracias, Andrea. Abraham. Hasta luego, Adiós. muchas gracias. Chau, chau.